Es un orgullo presentar esta norma, esta propuesta legislativa, que de alguna forma entendemos que es una demanda de hace mucho tiempo, tanto desde el ámbito del medio rural como desde muchos sectores de la sociedad, y que de alguna forma nosotros ponemos encima de la mesa porque creemos que es una norma fundamental para ordenar el monte, nuestros bosques y además para mejorar la vida de quien vive y trabaja también de nuestro medio rural y concretamente también de nuestros montes. Es una ley que hemos trabajado desde hace tiempo con colectivos, con agentes del sector, pero que sin duda, más allá de que llevamos tiempo dialogando para ponerla encima de la mesa, los trágicos, tristes acontecimientos sucedidos en Galicia, en Asturias y en León hace unas semanas con esa ola de incendios, pues ha hecho que de alguna forma pensáramos que era hora de darle un pistoletazo de salida. Nos parece fundamental, al respecto del trabajo en esta proposición de ley, en esta norma, haberlo hecho desde una perspectiva transversal. Nos parece que evidentemente es algo que implica todo lo que tiene que ver con la conservación y la lucha contra el deterioro de nuestro medio ambiente y nuestros sectores productivos, pero además hemos querido implicar a diferentes ámbitos de trabajo de nuestro grupo parlamentario en el Congreso. Básicamente y muy rápidamente, para explicar una serie de puntos muy concretos que después iremos desgranando en la presentación, pero sí quería poner el foco sobre una serie de cuestiones sobre las que trata fundamentalmente de atacar esta medida legislativa urgente para la conservación y gestión sostenible de los sistemas forestales. En primer lugar, nos parece fundamental fortalecer los instrumentos de ordenación y gestión forestal. A este respecto, dos cosas. Por una parte, dar mayor cobertura a los planes de ordenación de recursos forestales y, por otra parte, dar una mayor exigencia en lo que tiene que ver con la identificación de zonas de alto riesgo de incendios. En segundo lugar, lo que tiene que ver con la protección de los montes o los bosques naturales o autóctonos de especial interés. Hemos dado, de alguna forma, aumento a los supuestos de montes de utilidad pública que son esenciales en lo que tiene que ver con estas figuras y, en segundo lugar, hemos desarrollado, recuperado la figura del concepto de montes protectores. Además de eso, hemos introducido diferentes mecanismos que nos parecen fundamentales para una gestión participada de nuestros montes, como pueden ser los contratos territoriales de explotación o los contratos de custodia del territorio. Además de eso, pues algo que creo que mucha gente demandaba, que es aumentar el control sobre los cambios de uso forestal, pero no solo, también sobre los cambios en la cubierta vegetal. A este respecto lo verán después en la norma, prohibición expresa del cambio de cobertura vegetal de los montes catalogados, un sistema homogéneo para identificar los bosques maduros y los secundarios y un elemento fundamental que tiene que ver con restablecer la prohibición del artículo 50.1 de la Ley de Montes para terrenos forestales incendiados. Sabemos que hasta ahora había una serie de excepciones que se utilizaban como norma para vulnerar este artículo y nos parece que es muy importante atacar esto y suprimir estas excepciones perversas. Además de eso, y voy acabando ya, pues ponemos el foco sobre aquellos ecosistemas de aprovechamiento forestal, el reconocimiento de los sistemas agro-silvopastoriles, como puede ser la dehesa o otros que hay a lo largo de todo el país. Y, finalmente, un elemento fundamental que también se comentará hoy aquí, como tiene que ver con la dignificación y acabar con la precarización y privatización de los servicios de prevención y extinción de incendios. Buenos días. Tiene que ver esta presentación que hacemos hoy con dos hechos que consideramos fundamentales. El primero es que ayer mismo empezó en Bonn la cumbre contra el cambio climático, que de alguna manera nos está alertando, nos está recordando la seriedad del problema que tenemos encima de la mesa. Y, en segundo lugar, que han pasado ya unas semanas desde los graves incendios ocurridos en Galicia y que tuvieron como consecuencia la muerte de 4 personas y la destrucción
de más de 40.000 hectáreas de terreno forestal. En ese sentido, nosotros en su momento dijimos, cuando estaban ocurriendo los incendios en Galicia, que el tema de los incendios no podía quedarse solamente en los medios de comunicación y en el debate político durante el tiempo en el que la catástrofe está ocurriendo, sino que había que tomar medidas políticas, medidas profundas, y había que hacerlo de manera inmediata. Y es en ese contexto en el cual presentamos esta proposición legislativa de medidas urgentes para fortalecer la conservación y gestión sostenible de los sistemas forestales y la protección de los suelos forestales afectados por incendios. Leo todo el título porque creo que resume muy bien el contenido de lo que estamos presentando hoy. Básicamente, lo que estamos haciendo es, ante los cambios que se están produciendo, los cambios ambientales y sociales que se están produciendo en los últimos años, creemos que hay que poner al día la legislación forestal, la Ley de Montes. Y esos cambios que se están produciendo los resumimos de la siguiente manera. En primer lugar, el cambio climático. El cambio climático es un hecho que tiene consecuencias indudables sobre los montes. Lo hemos visto en Galicia. El hecho de que en octubre se hayan producido incendios de esa consideración es debido a la larga temporada de sequía, de altas temperaturas y los fuertes vientos ocasionados por un huracán, el huracán Ofelia, que es un hecho completamente insólito, un huracán en el Atlántico Oriental. Por lo tanto, el cambio climático tiene que ser tenido en consideración desde ya en la gestión forestal. No puede seguir siendo eludido porque, además, los datos muestran que los grandes incendios forestales, que son aquellos que afectan a más de 500 hectáreas, cada vez son más frecuentes. Y son más frecuentes porque cada vez se producen más días en que se dan las condiciones de sequedad, temperatura y viento que propician estos grandes incendios. Por lo tanto, el cambio climático es una amenaza real para nuestros montes y debe ser considerado en la legislación forestal. En segundo lugar, el segundo aspecto que consideramos es el tema de las especies con las que se están repoblando nuestros montes. Las estadísticas muestran que prácticamente el 50% de los incendios forestales se producen en zonas repobladas con especies pirófitas, fundamentalmente eucaliptos y algunos tipos de pino. Solamente el 10% de los incendios se producen en zonas de bosques caducifolios, de bosques autóctonos. Por lo tanto, consideramos que las políticas forestales, y así lo recogemos en nuestra proposición de ley, deben impulsar la repoblación con especies caducifolias, con especies autóctonas, frente a la situación actual de una política forestal dominada por la industria y que va a la continua expansión de las especies más pirófitas como el eucalipto. El caso de Galicia es determinante. En Galicia la extensión del eucalipto ha sido tal que se han superado a día de hoy ya las proyecciones de la Xunta de Galicia para el año 2030. El tercer aspecto que consideramos clave y que responde a un cambio social es que la interfaz entre la urbanización y el bosque ha aumentado. Cada vez hay más gente, las urbanizaciones han entrado en los montes, han entrado en los bosques y esto genera nuevos peligros y pone un riesgo real a las personas que viven en esas zonas de ser víctimas de incendios forestales. Y, por lo tanto, esto debe ser tenido también en consideración a la hora de legislar sobre los montes. Otro aspecto clave que también abordamos en la legislación y que debe ir conjuntamente con todo lo que estamos hablando es un hecho que se está produciendo, que es real y que es el abandono del mundo rural. El abandono del mundo rural tiene consecuencias dramáticas para nuestros montes porque el abandono de la gestión forestal, de la gestión de los bosques que se ha hecho tradicionalmente en el mundo rural, hace que sean mucho más vulnerables a los incendios forestales. Por lo tanto, todos estos factores son los que tenemos en consideración en la propuesta que hacemos y, además, y por último, la cuestión que para nosotros es clave, el terminar con la precariedad en nuestra proposición de ley, que creemos que, como decía el compañero, es la despoblación que está sufriendo todas nuestras comarcas y nuestros pueblos, que la gente que vivía en ellos eran verdaderamente los guardianes y las guardianas de los montes, los que cuidaban a través de la ganadería extensiva y de los usos y las que se juegan la vida frente al fuego. Estamos frente al reto, un reto importante en este momento, y eso lo queremos hacer con, como decía el compañero, con es
hablando hoy de esto y no hacerlo solo cuando el humo llega a la calle Uría Dubieu o cuando directamente nos encontramos con un lunes que parece que no amanece nunca y tarda en amanecer algo más de una hora sobre lo que sería normal. Nos parece importante estar hablando de esto hoy, estar hablando de las medidas que se tienen que tomar ahora para la conservación de todas las zonas afectadas por los incendios y también de colocar esto en la agenda, como decía la compañera, precisamente para ser conscientes de que esto no solo tiene que preocuparnos el fuego cuando quema, sino que nos tiene que estar preocupando también antes y que para eso tenemos que estar mirando hacia nuestros montes. No podemos estar diciendo o asistir a declaraciones como las de la ministra de lo importante que es nuestro mundo rural, de lo importantes que son nuestras ganaderas y nuestras agricultoras, pero luego cuando ocurren situaciones como estas, encontrar que están totalmente abandonadas, como ha pasado en Galicia, en Asturias y en León. Concretamente en Asturias, los concellos más afectados fueron los de Cangas de Narcea, Ibias, Tineo, Degaña y Allande. Y nos hemos encontrado ante la desolación absoluta de las personas que viven en el rural, viendo que no tenían la ayuda necesaria. Esto lo estamos diciendo también desde la Xunta General y las compañeras de Podemos Asturias vienen diciendo desde hace tiempo. Es necesario también tomar estas medidas, sí, desde una perspectiva científica y con conocimiento, pero también con el conocimiento de la realidad que viven las ganaderas, las agricultoras, las personas que están en el rural. Desde esa vivencia y desde esa experiencia, poner las medidas necesarias para que estas situaciones no ocurran y también las medidas necesarias para la conservación y la protección de todas las zonas afectadas. Y por último, tener en cuenta que si hablamos de lo importante que es el modelo productivo en el mundo rural y de lo importantes que son los guardianes y las guardianas del medio ambiente en el ámbito rural, no podemos luego desentendernos cuando ocurren estas situaciones y es necesario actuar no cuando el fuego está quemando, sino cuando se trata de ese mantenimiento, de esa sostenibilidad de nuestro medio ambiente y de lo que nos permite a todas, ya sea en la ciudad o en el medio rural, seguir con unas vidas libres y lo más posible, además de calidad de vida y de salud como queremos y como además nos gustaría estar presumiendo. Muchas gracias. Cuando se produjeron los incendios en Galicia y en Asturias, tuve la oportunidad de visitar Galicia y hablar con bomberos, con equipos de extinción de incendios, con las brigadas forestales. Pude también hablar con vecinos y vecinas que habían participado en las labores de extinción. Pude hablar con expertas y expertos y desde entonces estamos haciendo una reflexión sobre lo que significa el patriotismo en unas semanas o unos meses en el que parece que el patriotismo se ha convertido en un tema de discusión. Y creo que hay fundamentalmente dos tipos de patriotismo. Hay un patriotismo que agrede, hay un patriotismo que insulta, un patriotismo que utiliza la bandera para atrapar corruptelas o para que no se hable de los paraísos fiscales y de todas esas empresas que roban a los españoles tratando de no tributar en paraísos fiscales, y hay un tipo de patriotismo que cuida. Y esta proposición legislativa es una proposición patriota que entiende que el patriotismo tiene que servir para cuidar, en este caso, nuestros montes y para cuidar a los héroes y heroínas que muchas veces por menos de 900 euros al mes se están jugando la vida. Mis compañeras y mis compañeros ya han hablado en detalle de las medidas que proponemos en esta proposición legislativa de medidas urgentes que van fundamentalmente en dos direcciones. Por una parte, hay que acabar de una vez con la precariedad que sufren las personas que se dedican a la extinción de incendios. Ya digo, muchos de ellos y ellas cobrando menos de 900 euros al mes y trabajando en condiciones vergonzosas, mientras algunos disfrutan de empresas offshore en paraísos fiscales y envuelven sus sedes reformadas con dinero negro con la bandera de todos. Y, por otra parte, medidas que van en la dirección de prevenir los incendios forestales en un contexto en el que el cambio climático ha generado una situación en la que podemos hablar de un nuevo tipo de incendio forestal que necesita de medidas de prevención que tienen además que ver con la necesidad de cuidar nuestro mundo rural y a las personas que viven en el mundo rural. Ese es el patriotismo que cuida, ese es el patriotismo que nosotros queremos defender
y creo que los partidos monárquicos van a tener una oportunidad estupenda de demostrar su patriotismo apoyando esta proposición legislativa. Por mi parte, nada más.